Es algo que Dios ha dispuesto para predicarse en estos días, en estos domingos, hermanos. Vamos a la palabra, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 10 y al 15. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 15, hermanos, por favor. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y crecer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres un maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, gracias. Gracias porque en tu bondad nos has permitido la bendición de poder alabarte, de poder reconocer que eres Dios, reconocer de nuestros labios tus atributos, tu amor, tu poder, tu bondad, tu misericordia, tu salvación. Pero también te damos gracias por la bendición que tenemos al poder abrir tu palabra, Señor, para meditar en ella, para la edificación de nuestras vidas. Señor, que podamos desear tu palabra como los recién nacidos, Señor. Gracias porque en tu soberanía, Señor, tenías contemplado que en este día, en este lugar, se hablara de un tema tan importante para nuestras almas. Edifícanos, Señor, en tu verdad, edifica nuestras vidas por la obra de tu Santo Espíritu, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Si bien leímos la porción del versículo 1 al 15, hermanos, para entender el contexto completo, vamos a abordar en esta introducción, hermanos, vamos a abordar solo 3 versículos, los primeros 3 versículos. Y mire, hermano, el mundo tiende a categorizar todas las cosas. El ser humano tiende a clasificar, hermano, muchos eventos terrenales, pero también tiende a categorizar a las personas, ¿no es cierto? Las categoriza, las divide por rasgos, por sus rasgos físicos, por su lenguaje, o tal vez las categoriza por el continente al que pertenecen, por la región, por la religión que profesan tener. También el hombre categoriza a las personas. Otra categoría que hace el hombre es por el nivel económico, ¿no? Los categoriza, los divide en ricos, en pobres, en clase media, baja o muy baja o pobreza extrema.
El mundo, hermanos, categoriza a los países también como de primer mundo o tercermundistas, ¿no? Según ellos, entre otras cosas, meditando o pensando en qué tecnología tienen, el sistema de salud, en la riqueza cultural, económica, etcétera, etcétera. Pero los categorizan. Pero ¿sabe algo, hermano? También la Biblia realiza una categoría, por llamarlo de alguna manera. También habla de dos categorías de personas: los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Aquellos que obedecen a Cristo porque es su Señor, y aquellos cuyo Señor no es Cristo y por lo tanto obedecen a sus propios deseos. Aquellos que irán al cielo para siempre estar un día en la presencia de Dios, y también aquellos que pasarán la eternidad en el tormento eterno que la Biblia menciona como infierno. Hermanos, iniciamos una serie de extraordinaria importancia para toda persona, creyente o no. Porque lo que vamos a ver, a estudiar en estos días, en estos domingos, en la palabra, tiene implicaciones eternas. Ese tema es, ya lo mencioné, el nuevo nacimiento. Una de las doctrinas más importantes del cristianismo y que muchos pasan por alto. En estos versículos, hermanos, se menciona nuevo nacimiento en 5 ocasiones. Ahí la importancia de lo que hoy vamos a estudiar. A través de esta serie, el Señor nos hablará para saber si estamos en Él o no. Para saber si hemos nacido de nuevo o no. Para saber si somos en verdad sus hijos o hijos de Dios. Y si lo estamos, hermano, también el Señor nos va a hablar. Y nos va a hablar para meditar cómo está nuestra vida. Si hay actitudes que cambiar en nosotros, hermanos, para asemejarnos cada día más al Señor Jesucristo. La doctrina es muy importante porque hay muchas, hermanos, en verdad muchas personas en las iglesias de todo el mundo que tristemente piensan que son creyentes y que al morir piensan ellos que irán al cielo, a la presencia del Dios para siempre, mas sin embargo la realidad es que no han nacido de nuevo y por ello no podrán ver el reino de Dios. Ahí radica la importancia de lo que la palabra de Dios hoy nos va a recordar, hermanos. Tiene implicaciones tan importantes como las eternas. A dónde la persona va a pasar la eternidad, hermano, que viene. ¿A dónde va a pasar usted la eternidad? ¿A dónde yo mismo voy a pasar la eternidad? Solo hay 2 lugares para ello, hermanos. La Biblia es clara. Los hijos de Dios estaremos con Él para siempre un día. Y aquellos que no han entregado su vida al Señor, les espera la separación eterna de Dios en un lugar terrible. Eso es lo que la Escritura, la palabra de Dios enseña. ¿Está usted en Cristo? Es la pregunta. Cada uno de los que estamos aquí, ¿estamos en Cristo? Esta serie nos va a confrontar con ello. A analizar bíblicamente nuestra vida para que podamos considerar, hermanos, nuestra condición a los ojos de Dios. Para poder afirmar si verdaderamente estamos en Cristo.
Y si así es, hermanos, gloria a Dios, poder caminar en esta vida dando honor al Señor en toda nuestra manera de vivir. Vamos a introducirnos pues, hermanos, en este tema, en estos 3 versículos, el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo, hermanos? Nicodemo, un principal entre los judíos. Hermanos, ciertamente es una porción que hemos escuchado infinidad de veces, pero es la palabra de Dios que tiene, hermanos, la cualidad de revelarnos cada día más cosas, hermanos. Dice que había un hombre de los fariseos. Recuerde usted que los fariseos, la palabra de hecho significa separar. Eran judíos sectarios, debido a su manera diferente que tenían de vivir a comparación de la generalidad de las demás personas. Los fariseos formaban un partido en el cual sus miembros eran exagerados en cuanto a las prácticas religiosas que debían mostrar en su vida. Ellos pretendían, hermanos, ganar la salvación mediante sus actos, mediante las obras. Recordamos que Pablo era fariseo, ¿no es cierto? ¿No es cierto, hermanos? Sí. Y no cualquier fariseo, era fariseo ¿de qué? De fariseos, hermanos. Celoso de las prácticas fariseas, celoso de la ley externa, de la ley ceremonial, lavarse las manos, como estudiamos en las parábolas de Jesús, guardar el día de reposo, circuncidarse. A ese grupo pertenecía Nicodemo, que por cierto su nombre significa victorioso entre la gente. ¿Qué nombre, hermanos? Victorioso entre la gente. ¿Hay alguien que aquí se llama Nicodemo? Creo que no. Victorioso entre la gente. Realmente no era cualquier nombre, pero sabe, tampoco era cualquier tipo de fariseo. Era un principal entre los judíos. Es decir, hermanos, este hombre Nicodemo tenía una posición prominente. Una posición prominente, ya que pertenecía al Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Estaba constituido de 70 ancianos judíos. ¿Qué hacían estos hombres? Bueno, su profesión era estudiar las escrituras, además de interpretarla, además de enseñar la ley. Pero no solo eso, también estaban encargados de juzgar la nación judía conforme a la ley de Moisés. Si usted recuerda cuando estudiamos a Cristo en su camino a la cruz, ¿recuerda las predicaciones, hermano? Mencionamos que en su momento fue juzgado precisamente por estos judíos, por los del Sanedrín. Ahora, volviendo a nuestro punto, todos estos aspectos de Nicodemo, hermanos, son importantes. Son importantes porque era un hombre, lo podemos imaginar, grandemente conocedor de la ley. Él conocía la escritura, hermanos, a profundidad. Era un hombre erudito, un maestro de la ley. Hermanos, podemos decir que Nicodemo dominaba la ley de Moisés. Y que a pesar de ello, Jesús le diría en su momento, te es necesario nacer, ¿de qué? Imagine esto, hermano. Imagine la implicación. La implicación es importante. Porque el hecho de conocer mucha Biblia, hermano, superficialmente, lo digo así, de una manera superficial, se me fue la palabra. Tiene otro término, perdón, hermanos. Intelectual, bien, de una manera intelectual. Usted puede
Se puede hacer un concurso y decir y dar una fuerte cantidad de dinero a quien concurse a ver quién conoce más Biblia. Y va a haber gente hay eruditos de la Escritura actualmente, hermanos. Conocen mucho la palabra, pero no necesariamente son hijos de Dios. No necesariamente son hijos de Dios. Hay mucha gente en las iglesias que conocen versículos, conocen las doctrinas y la sana doctrina, pero no necesariamente son hijos de Dios, no son nacidos de nuevo. Tenemos el ejemplo de un erudito en verdad de la ley. Nicodemo era maestro de esa ley, hermanos. Decía un comentarista que él podía imaginar por la investidura de ser un erudito en la ley, un maestro en la ley, que no era locura imaginar que al paso de estos hombres la gente casi se reverenciaba ante ellos, de lo respetados que eran, hermano, por el conocimiento que tenían de las Escrituras. Considerado, por supuesto, un hombre justo ante la sociedad, y sin embargo tenía la necesidad de nacer de nuevo y de tener así la salvación, porque no la tenía. No era salvo, hermanos. Juan capítulo 3, verso 2. Este vino a Jesús, ¿en qué momento, hermanos? De noche. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo qué? Como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La pregunta aquí, hermanos, que pudiera surgir: ¿por qué Nicodemo fue a buscar a Jesús de noche? Para que no lo viera. Era quizás la hora en que, lo hago en forma de pregunta, era quizás la hora en que se acostumbraba a realizar una visita. O Nicodemo tal vez quería pasar un tiempo sin interrupciones con Jesús, sin las distracciones que pudieran surgir de las grandes multitudes que siempre seguían al Señor. La realidad, hermano, es que Juan no menciona la razón por qué fue de noche. Se especulan muchas cosas y no quisiéramos caer en ello, hermano. Ciertamente la Escritura puede darnos algún entendimiento en ese sentido. Algunos estudiosos de la palabra afirman que tal vez fue por miedo al Sanedrín. Pudiera ser, hermano. ¿Recuerda a José de Arimatea? ¿Quién era? Fue aquel hombre que pidió el cuerpo de nuestro Señor Jesús cuando había ya entregado su vida. Después de su muerte sucedió algo. Vamos a Juan capítulo 19, versículo 38. Evangelio de Juan capítulo 19, verso 38, hermanos, por favor. Dice: después de todo esto, había sido crucificado el Señor. José de Arimatea, que por cierto era miembro del concilio, que era discípulo ¿de quién, hermanos? De Jesús, pero secretamente, por miedo, dice aquí, hermano, de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Reitero, hermano, solo es una porción de la Escritura que puede dar un poco de entendimiento posible de la causa por la cual fue de noche. Aquí dice que tenía miedo cuando el Señor había partido, entregado su vida por el pecado de los hombres. Nicodemo tal vez pudo venir, tal vez, repito, de noche por miedo.
Juan, hermano, reitero, no menciona la razón, pero lo que sí podemos ver, hermano, perdón, es que a pesar de ser de noche, el Señor le recibió. ¿Puede usted imaginar un día de Jesucristo, hermano? ¿Cómo podía ser un día del Señor? Un día de caminar, hermanos. Un día de caminos no como los que tenemos, con sandalias, descansado en la sandalia, con polvo, visitando la gente, presionando, los fariseos también ahí, los escribas tras de él, cuestionándolo, preguntándolo, acosándolo en cierto sentido, hermanos, sanando, resucitando, predicando, enseñando. El día no era sencillo para el Señor en su humanidad, por supuesto. No era sencillo un día para el Señor. Desde un punto de vista humano, desde nuestro punto de vista, podemos entender esto, ¿no, hermanos? Y a pesar, seguramente, hermano, había cansancio en el Señor, en la humanidad de Cristo. Pero a pesar de todo ello, hermano, llegó Nicodemo ya en la noche, con cansancio de todos, ya deseando descansar tal vez, pero vemos algo importante. Vemos la disposición del Señor para escuchar, ¿no es cierto, hermanos? Sabe, el Señor siempre estará dispuesto a escuchar a quien le busca. El Señor siempre estará dispuesto a escuchar, hermano, al que le busca en oración, al que busca su rostro, al que busca su consejo. No olvide eso. Ahora, vea cómo Nicodemo se acerca a Jesús. ¿Cómo se acerca, hermano? Podemos decir que se acerca con respeto, porque ¿cómo lo nombra? Le dice Rabí, significa maestro. Era un título de honor ciertamente, pero también significaba en ese tiempo como decirle mi maestro. Vengo a ti, mi maestro. O sea, era un título adulador, hermano, que se usaba en aquel tiempo. Realmente por este título Nicodemo mostraba la comprensión inadecuada, hermanos, que tenía acerca de quién era Jesús, porque para él era un maestro, no Señor. Para él era un maestro, no Señor, no Dios, solo un maestro. Es decir, hermanos, Nicodemo cuando llegó con él habló de maestro a maestro. Maestro de la ley, y llega y le dice Rabí, maestro. Nicodemo veía a Jesús solo como un maestro. Hermanos, qué importante es la percepción que se tenga acerca de quién es Jesús. Es algo sumamente importante. ¿Cómo percibe la sociedad allá afuera a Jesús, hermanos? ¿Cómo perciben al Hijo de Dios? ¿Como un personaje nada más? Tal vez como un personaje como Gandhi que forma parte de la historia. Hay quien percibe al Señor de esa manera. O como un gran orador, o como una persona con un gran carisma. O como alguien que le puede solucionar todos sus problemas. Hay quien enseña esto desde los púlpitos. Como alguien que le puede hacer rico, como alguien a quien se le puede usar según las necesidades que la persona tenga. ¿Cómo percibe el mundo a Jesús, hermano? O se le percibe como el Cordero de Dios, que quita todo el pecado del mundo. O se le percibe como el buen pastor que su vida da. ¿Por quién? Por sus ovejas. O se le percibe como la vid verdadera. O se le percibe como el único camino, la verdad y la vida. O como el Rey de Reyes y Señor de Señores.
O se le percibe como el Señor que gobierna la vida de aquellos a quienes ha resucitado por medio de su fe en Él. ¿Cómo le percibe usted? ¿Cómo le percibía, por ejemplo, hermanos, el joven rico que un día llegó a Él? Vino con el Señor, vino a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿verdad? ¿Qué le preguntó? ¿Cómo podía qué? Así es, tener la vida eterna. ¿Conoce usted la historia? Al final, para este joven rico, Jesús no era todo en su vida. El tesoro del corazón del joven rico, hermano, estaba en los bienes materiales. Por ello terminó por no seguir a Cristo. No era su Señor. Era un maestro bueno. El Señor le estaba dando a entender, ¿por qué me dices bueno, verdad? ¿Solo quién? Solo Dios es bueno. Entonces está diciendo, soy Dios, no solo un maestro. Al final este joven se fue. ¿Quién es para usted Jesús? ¿Es la fuente de la vida eterna, como en algunas ocasiones cantamos al Señor, hermanos? Para todo creyente genuino, Jesús es Señor y Jesús es Salvador. Salvador porque es a quien ha venido a entregar su vida en arrepentimiento y fe, y le ha traído salvación de estar separado de el Señor para siempre. De eso nos ha salvado, y también de la condenación eterna en el lugar de tormento. Y es Señor también del creyente genuino, porque es quien ahora dirige su vida. Para el creyente, Jesús es Señor y es Salvador. Hay personas para quienes Jesús es Salvador, pero no Señor, porque siguen ellos mismos dirigiendo su vida, siguen viviendo para sí mismos. ¿Quién dirige su vida? ¿Realmente quién dirige su vida y mi vida? No podemos, el verdadero creyente no puede vivir dirigiendo él mismo su vida, viviendo para sí mismo. Esto no puede ser para el creyente verdadero, porque el creyente verdadero ha sido crucificado juntamente ¿con quién? Con Cristo, como lo afirmó el apóstol Pablo. Vamos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Qué afirmación, hermanos, del apóstol. Espero que lleguen ahí, hermanos. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo, Pablo dice, con Cristo estoy, ¿qué, hermanos? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en el tiempo que esté en este mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El verdadero creyente ya no vive para sí, vive para Cristo, hermano. Vive para honrarle, vive para glorificarle, vive para obedecerle. Vive para darle a conocer ante las demás personas.
Si Jesús es su Señor y Salvador, el Salvador de su vida, hermano, hónrelo. Si Jesús es su Señor y Salvador, hermano, hónrelo con todo lo que usted es. Porque Él es Dios, hermanos. Ahora Nicodemo hace una afirmación importante. Continúa Juan 3:2. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, y le dice lo siguiente, sabemos que has venido ¿de quién, hermanos? De Dios como maestro. Una pausa ahí. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Lo primero que le dijo Nicodemo a Jesús en ese encuentro en que fue a buscarlo, le dijo, sabemos, Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué habla en plural, hermanos? Si iba él solo. ¿Por qué no dijo, sé, Señor, que vienes de Dios por lo que haces? Miren, aunque el Señor ya había causado más que enojo en los fariseos, hermano, si usted ve anteriormente a nuestra porción que estamos estudiando en el capítulo 2, el Señor ya había hecho la limpieza en el templo. ¿Recuerda el evento, verdad, hermanos? Un evento nada grato, hermano, nada grato para los fariseos y para los escribas. Había enojo en ellos, ya había realizado algunas confrontaciones el Señor. Mas sin embargo, muy probable que sí habría algunos miembros del concilio que pudieran estar en favor, hermanos, de él. Es decir, que afirmaban lo mismo que Nicodemo. Es muy probable esto. Porque él dice, sabemos, tal vez platicaron antes, intercambiaron puntos de vista de lo que había hecho Jesús. Algo estaba sucediendo en su entendimiento. Por eso dice, sabemos. Sabían otros más en el concilio que Jesús había venido de Dios como maestro. Nicodemo, tal vez otros habían sido, digámoslo así, hermanos, persuadidos divinamente por Dios, que Jesús venía de parte de Él, por las señales que había realizado. Reconocían que Jesús debía tener una relación muy especial con Dios para poder ser capaz de realizar aquellas señales que hacía. Milagros, prodigios. Pero a pesar de las palabras aduladoras de Nicodemo, decirle, mi maestro, sabemos que vienes de Dios, a pesar de sus afirmaciones, el Señor, hermano, el Señor Jesús pone en su contexto los milagros y señales, ¿sí? Que para muchos en su momento, mira, solo fueron una fe superficial, le seguían por las señales, ¿no? El Señor en este momento pone esos milagros y señales en su lugar, hermano, y aborda lo verdaderamente importante para la vida de Nicodemo. ¿Cuál era esto? La transformación de su corazón. Es decir, Jesús va al meollo del asunto, a lo que cambia radicalmente y por completo la vida de una persona. Va al nuevo nacimiento, hermanos. Verso 3, Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, hay una implicación, hermano, no puede ver el reino de Dios. Y note algo importante. ¿Respondió quién? Respondió Jesús. ¿Qué se tiene que hacer para que alguien responda algo, hermanos? O para dar una respuesta. Alguien tiene que preguntar algo, ¿no? ¿Qué pregunta hizo Nicodemo? Para que la Escritura nos diga que respondió Jesús. ¿Qué pregunta hizo Nicodemo, hermanos? ¿Sabe qué pregunta?
Ninguna. Ninguna pregunta. Si nos damos cuenta, en el versículo anterior, Nicodemo no le está cuestionando nada, hermano. No le está preguntando nada. Incluso no solo no le está preguntando, sino está afirmando, no preguntando, está afirmando y reconociendo que Jesús había venido de Dios. Hermano pregunta, ¿tal pareciera que hubiera una incoherencia en la Escritura? Por supuesto que no. Por supuesto que no hay incoherencias ni errores en la Escritura. La Escritura es inerrante, hermanos, sin errores. Hermanos, todo concuerda en la palabra de Dios. Jesús responde enseñando lo que Nicodemo necesitaba saber. Jesús responde a Nicodemo de una manera que le mostraba lo que necesitaba Nicodemo saber. Y lo hizo así porque el Señor conocía lo que Nicodemo necesitaba, hermanos. Vamos a un capítulo anterior, Juan capítulo 2, verso 23. Acompáñeme ahí, por favor. Juan capítulo 2, verso 23. Estando, ¿en dónde, hermanos? En Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos, ¿qué, hermanos? Creyeron. Repito esto, muchos creyeron, dice aquí, ¿en quién? En su nombre. Viendo las señales que hacía. ¿En verdad estos hombres creyeron, hermanos? Aquí lo dice, ¿no? Vea lo que dice el verso 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de quién, hermano, de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús, hermanos, conoce todo lo que hay en el corazón de los hombres. Amén, hermanos. Jesús conoce el corazón de todas las personas. Y sabe, no es un conocer superficial, sino un conocimiento extenso, interno y completo de todo lo que somos. ¿Qué conoce de usted y de mí el Señor, hermano? ¿Todo? Hermanos, absolutamente todo. Él sabe lo que está usted pensando ahora. Él sabe si la palabra se le hace aburrida o es un deleite. Él lo sabe. Él lo sabe. Jesús conoce todo, amados hermanos. Conoce su vida y mi vida. Conoce cómo nos conducimos. Conoce nuestros anhelos. Conoce nuestras batallas. Conoce cuándo habríamos de nacer. Y también, ¿qué cree, hermanos? Conoce cuándo vamos a partir. Conoce nuestras intenciones, conoce nuestros pecados, hermano, conoce nuestros pensamientos, conoce si somos en verdad sus hijos o no, hermanos, conoce si le amamos o no le amamos, conoce si amamos a los hermanos o no le amamos, conoce absolutamente todo, conoce cómo nos comportamos aquí, conoce cómo nos comportamos en el trabajo, cómo nos comportamos en casa, quiénes somos con nuestros hijos, cómo somos con nuestra esposa, cómo somos con nuestro esposo, conoce absolutamente todo. Y gloria a Dios que nos conoce, hermanos, porque Él sabe lo que necesitamos. Jesús conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Por tanto, hermanos, conoce nuestras necesidades. Y sabe, conoce nuestras necesidades aún más o mejor que nosotros.
Él conoce mucho mejor que nosotros lo que necesitamos. Y como sus hijos amados que somos, gracias a Dios que nos da todo lo que pedimos, hermanos. Él sabe lo que necesitamos para nuestro bien. Él sabe que aquello que nos puede dar que nos dañe, hermano, o que nos distraiga para nuestra comunión con Él. Por ello, como creyentes, el Señor nos da, reitero, hermanos, lo que verdaderamente necesitamos, no necesariamente lo que le pedimos. En ocasiones podemos llegar a pedir mal, ¿no es cierto, hermanos? Nicodemo no le preguntó nada a Jesús, pero el Señor conocía todo de Nicodemo, incluida su más grande necesidad, a pesar de ser quien era. Como ya vimos, su más grande necesidad, hermano, era nacer de nuevo. ¿Cuál es la más grande necesidad que usted tiene en este momento, el día de hoy? El Señor la conoce. Tal vez usted mismo lo entiende y lo conoce. Retomo Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ahí está el nuevo nacimiento, no puede, hermanos, no puede ver el reino de Dios. Jesús expresa en diferentes ocasiones esta frase, hermano, de cierto te digo. ¿Qué significa? En el griego de cierto, en el griego es el amén. El amén que conocemos, hermano. El que significa así sea. Pero también otra acepción, hermano, significa algo que se dice digno de confianza. Algo que es digno de confianza. Es decir, lo que te digo hoy es digno de confianza. Lo que te voy a decir a continuación es cierto, Nicodemo. O sea, pone un énfasis. Por tanto, hermanos, es como si Jesús le estuviera diciendo a Nicodemo: pon mucha atención a lo que te voy a decir. Si Jesús dice que pongamos atención, hermanos, le dijo a él, estemos atentos. Y él dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, nacer genao, hermano, significa procrear, figurativamente regenerar, engendrar, dar a luz. Nacer, nacimiento, concebir. Es un concebir de nuevo. La palabra griega, hermanos, de nuevo, significa algo muy importante. Es nacer, concebir de arriba, de lo alto, de lo que proviene de Dios. Nacer de nuevo es ser engendrados o nacidos de lo alto, nacidos de Dios, hermano. Hay muchas definiciones de lo que significa el nuevo nacimiento, también llamada la doctrina de la regeneración. El nuevo nacimiento, hermanos, es una obra soberana y sobrenatural de Dios. ¿A través de quién, hermano? Del Espíritu Santo. Esto sucede cuando el hombre, la persona, se arrepiente de toda su manera de vivir, de todos sus pecados, y cree en el sacrificio de Jesús como obra redentora. A grandes rasgos, ese es el nuevo nacimiento, hermano. Los pecados del hombre son perdonados y se ha pasado de muerte ¿a qué? A vida. ¿De condenación a qué? A salvación. Y trae como consecuencia una vida nueva en Cristo Jesús. Una transformación en el hombre. Una nueva naturaleza. Una nueva forma de vida. Y por supuesto la entrada al reino
de Dios. Cuando alguien nace de nuevo, el Señor cambia su ser, hermanos, cambia su entendimiento, percibe la vida de otra manera, percibe la Escritura de otra manera, percibe el pecado de otra manera, percibe la salvación, ahora la entiende, percibe el matrimonio de otra manera, percibe la familia de otra manera, a los hijos de otra manera, el trabajo de otra manera. Es un cambio en todo su ser. En todo, hermanos. La regeneración. Los pecados del hombre son perdonados, hermanos. Con el nuevo nacimiento pasamos a ser hijos de Dios, a formar parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y ahí es cuando se establece en nuestra vida, hermanos, una verdadera relación con Dios, una completa dependencia de Dios, hermanos. La regeneración o nuevo nacimiento es una obra completa de Dios. Así como en lo natural, hermano, ¿qué tuvimos que hacer para nacer? ¿Decidimos nuestro sexo? ¿Decidimos cuándo nacer? ¿En qué familia? Nuestra mamá iba formando, según ella, cómo quería nuestras orejas, nuestra nariz, de qué color seríamos. No es así. En lo natural, hermano, aún ahí en lo natural, Dios, hermanos, es el que interviene, por supuesto. En lo espiritual, hermano, tampoco nosotros intervenimos. En el nuevo nacimiento el hombre no tiene nada que ver. No puede el hombre por sí mismo ganarse su salvación. Con nada que haga, hermano. En lo espiritual, repito, hermanos, tampoco tuvimos nada que ver en nuestro nuevo nacimiento. Es obra completa de Dios. Y lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo, le dice, a menos que un hombre renazca de arriba, va a poder entrar en el reino de Dios. Si no nace de arriba, ¿qué va a pasar, hermano? No puede entrar en el reino de Dios. Es decir, hermanos, será algo imposible. Hoy la gente cuando fallece, hermano, que está sin el Señor, piensa que van a estar allá. Si está usted sin Cristo, no va a estar allá. Si yo estuviera sin Cristo, no estaría en el reino de Dios cuando yo muera. Hoy mucha gente está pensando que cuando parta de esta tierra va a ir al cielo. Eso piensa la gente, la mayoría de las personas. Y vamos a ir al cielo. Y es que se nos adelantó. Pero ¿a dónde se adelantó? Si es creyente va a estar con el Señor, hermano, en su gloria. Pero si no es creyente, lamentable para la eternidad. ¿Ve la importancia de lo que tiene la palabra de Dios en este tema, hermanos? Otra vez le pregunto, ¿a dónde va a pasar usted la eternidad? ¿No le importa? ¿Sabe? Hay mucha gente que no le importa. Vive la vida hoy y nada más. Gran sorpresa se llevarán, hermanos, cuando venga el Señor en su gloria. En juicio y en su gloria. El Señor le enseñaba a Nicodemo cómo podía ser salvo naciendo de nuevo. Ahora, hermanos, ¿qué impresión, se pregunta usted, tenía Nicodemo cuando el Señor le respondió algo que no había preguntado? ¿Qué piensa? ¿Cómo reaccionaría en su pensamiento y en su corazón Nicodemo? El Señor le estaba diciendo, como lo leímos en todo el contexto, te es necesario nacer de nuevo.
Tú necesitas la salvación. Aquel hombre, hermano, que posiblemente se reverenciaban ante él por lo que él representaba, por estar en el Sanedrín, en el concilio, por saber ser un maestro de la ley, erudito de la palabra de Dios. Aquel hombre necesitaba nacer de nuevo. Aquel hombre con todo su conocimiento no iba a ver el reino de Dios. Usted hoy debe de estar seguro, segura de que es hijo, que pertenece a Dios, para que sepa con toda certeza que cuando el Señor venga, usted va a ir con Él. Cerciórese, amado. Este hombre, hermano, imagínense qué pudo haber pensado. Toda su vida había confiado que por observar la ley diligentemente, hermano, desde su juventud, como lo dijo el joven rico, ¿recuerda? Señor, esto lo he observado desde niño. Este hombre Nicodemo pensaba y confiaba que por realizar sus rituales del judaísmo, hermanos, por ser un miembro del Sanedrín, podría tener la salvación. Pablo era fariseo, hermanos. Y también fue confrontado en su momento para poder decir: ya no confío en mi carne. En la religión tradicional, hermano, se basa en realizar obras, bautizarse, confirmarse, etcétera, etcétera. Piensa que con estas obras la gente va a salvarse. Si no están en Cristo Jesús, no hay salvación, porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Nadie más. Jesús le dice a Nicodemo que se olvidara de todas sus obras, que abandonara todo en lo que había confiado, su sistema de justicia por obras en las cuales había puesto su confianza y su esperanza. Si no se nace de nuevo, si no se entrega la vida a Cristo en arrepentimiento y fe para que nos dé una nueva naturaleza, no podemos ver el reino de Dios. No podemos estar con Él para siempre un día cuando regrese por su iglesia. Si hoy viniera el Señor Jesucristo, hermano, porque viene pronto, hermanos. El jueves que estuvimos aquí, meditábamos en la palabra de Dios. Y meditábamos lo que un erudito de la Escritura en un comentario hacía, hermano. Mire, lo leímos, nos quedamos así. Por un momento, pastor, es lo que estamos ya viendo. Y él en esa porción dice, esto va a ir incrementando, hermanos. Todas estas señales. Hablaba de tormentas, hablaba de inundaciones, hablaba de enfermedades pandémicas, hablaba de guerras. Las cosas allá están tremendas, hermano, con Israel. Va a ir incrementando todo eso, hermanos. Ciclones, vientos. Alguien me habló ayer, un familiar que no está, ya está en el Señor, pero no entiende, hermanos. O sea, no está entendido, quiero decir. Aún es pequeño en el Señor. Tiene poco de congregarse. Me dice, te hablé porque estoy muy preocupado por ti, por tus hijos, por tu esposa. Y me decía algo que me llevaba a la reflexión. Oye, ¿qué está pasando con Acapulco? ¿Por qué tanto esto y aquello? Y muerte, y ciclones, y agua, inundaciones. ¿Qué está pasando? No solo aquí, hermano, pero algo está pasando en Acapulco.
Tristemente no se quedó grabada una predicación la primera vez que nos reunimos aquí después del Otis. Llevaba por título: ¿qué nos deja Dios a través del Otis? No se grabó, tuvimos problemas. ¿Cómo está su vida hoy? ¿Usted cree que todos los que estamos hoy en esta tarde aquí, todos ahorita somos hijos e hijas de Dios? Con toda certeza no. Con toda certeza le digo que no. Por sus frutos nos conocemos, amados. No deje de venir a esta serie. Dios va a confrontar, Dios va a hablar a nuestra vida. Dios lo va a hacer, hermano, lo ha estado haciendo siempre que somos expuestas a su palabra. Concluimos, hermanos. Nada de lo que el hombre hace, hermano, tiene mérito alguno para su salvación. Hay personas que en las iglesias acuden a ellas, que saben Biblia, que conocen doctrina y sana doctrina, pero que con su vida, con sus hechos, muestran que no han nacido de nuevo. Son personas que creen en lo que la Biblia enseña. Escuchen, son personas que creen en lo que la Biblia enseña, que creen que Jesús es el Señor, hermanos, pero que no son hijos de Dios. ¿Recuerda a los demonios? Los demonios creen y tiemblan. ¿Qué creen los demonios? Mire, hermano, los demonios saben quién es Dios. Escuche. Saben quién es Dios. Saben que Jesús es Dios. Saben que Jesús perdona pecados. Saben que Jesús y solamente en Él hay salvación. Incluso tiemblan. Pero todo ello, sin embargo, no tienen la salvación. Por una razón. Porque Jesús no es su Señor. Aquellos de quienes Jesús es Señor darán muestra de que han nacido de nuevo. El que ha nacido de Dios, Dios será, hermano, escuche, Dios será su prioridad. Dios es la prioridad en su vida. Por encima de todo, Dios es la prioridad en todo creyente. En todo creyente. El creyente verdadero sabe que necesita la ayuda de Dios cada día, que necesita el consejo de Dios, que necesita su palabra. Porque su palabra es vida, hermanos, y guía para nuestra vida. Mi oración, hermanos, es que esta serie, hermanos, afirme y fortalezca la fe de aquellos que ya están en Cristo. Que valoremos también lo maravilloso, lo extraordinario del regalo que es la salvación que Dios nos ha dado en su gracia. Pero también que corrijamos aquellas actitudes en las que en ocasiones caemos y que no honran a Dios. Pero también mi oración es que Dios, a través de su palabra, hable a la vida de aquellos que piensan que son salvos y no tienen la salvación porque no han nacido de nuevo. ¿Qué se tiene que hacer para ser salvo, hermano? Venir a Cristo. Venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y fe.
Un corazón contrito y humillado, ¿qué, hermano? No lo va a despreciar el Señor. El que salva es el Señor, hermanos, por su obra de gracia. Si usted está hoy aquí sin Cristo y lo sabe, entregue su vida hoy al Señor. Entregue su vida hoy al Señor para que el Señor cambie todo su ser. Para que cambie su lamento, su desesperanza, su ansiedad en gozo y esperanza. Entregue su vida hoy, reconozca que es pecador, reconozca que necesita al Señor. ¿Qué quiere usted? Su salvación. Porque usted ya ha escuchado que el Señor viene pronto y solamente vendrá por aquellos que son suyos. Y Él los conoce, Él conoce, sabe quiénes son sus hijos e hijas. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Pídale que le salve y Él lo hará. Y Él lo hará. A lo largo de esta serie veremos las evidencias, la necesidad de nacer de nuevo, hermanos, y las evidencias de aquellos que en verdad le pertenecen al Señor. Señor, gracias. Gracias, Dios, por permitirnos iniciar esta serie, Padre. Señor, te pedimos que a lo largo de ella nos hables por medio de tu palabra para transformar nuestras vidas. Gracias por confrontarnos, Señor. A algunos para rectificar diferentes áreas de nuestra vida, Señor. A otros para mostrarles que necesitan tu salvación. Señor, es tu palabra la que tiene el poder para salvar. Y hoy ha sido expuesta, Padre. Te pedimos que en tu grande bondad, que en tu grande misericordia, obre tu Espíritu Santo para salvación a quienes no han nacido de nuevo, Señor. Trae un nuevo nacimiento al corazón que aún no haya sido entregado a ti, para que estén en ti. Porque el que está en ti, Señor, nueva criatura es. Nueva creación es. Padre, te pedimos, Señor, por nuestros hijos, por todos nuestros familiares que no están en Cristo, pero también por nuestros hijos que no están en Cristo, Señor. Porque sabemos que la salvación no se hereda. Pero sí podemos influir, Señor, en bendición en sus vidas. Señor, ayúdanos que como padres, Señor, como esposos, como esposas, nuestros hijos puedan ver que somos genuinos, Señor. Que no llevamos una doble vida, una vida aquí en la iglesia y otra forma de vida en casa. Que ellos puedan ver en nosotros ese nuevo nacimiento. Señor, que puedan ver que te amamos, Señor, que te seguimos, que tú eres nuestra prioridad. Que puedan ver vidas transformadas, Señor, en verdad, para que se acerquen a ti, Señor, y que tú en tu gracia y en tu misericordia les salves, Señor, para tu gloria. Señor, te damos gracias. Gracias por todo, Padre. Y oramos todo esto en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén.
Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bendiga a su hermano. Dele gracias a Dios por su vida. Si está con su esposa, abrácela, bésela. Si está con su esposo, bendígalo de la misma manera. Con la ayuda de Dios, nos vemos aquí el jueves, amados hermanos. Felicidades a los padres, hermanos. A todos los padres. Que Dios les bendiga. Buenas tardes.